Hola, muy buenas oyentes. El día de hoy venimos con una nueva sección para nuestro canal, titulada En la Café con, en la cual vamos a hablar con distintos compañeros o amigos que conocemos que están en diferentes facultades para que nos platiquen un poco de sus carreras y de cómo se desarrollan, lo que sienten, lo que les gusta o lo que no. Vamos a empezar el día de hoy con un compañero, un amigo estudiante de la Facultad de Medicina, que se llama Luis. Como quiera, siempre estoy acompañado de mis fieles compañeros Arturo Dora y Fernando Medina, aquí presentes. Aquí estamos, claro que sí. Y andamos al 100. Bienvenidos. Antes que nada es un gusto estar aquí con ustedes en esta primera edición de este programa, de este podcast. Me presento, soy Luis, estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acabo de terminar el tercer semestre, pasé a cuarto. Vamos a platicar aquí un poquito de cómo es la vida estudiantil en la Facultad de Medicina. Claro que sí, Bueno. Marroquín. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, empezando de por qué consideramos que esta sección puede llegar a ser importante para las personas, o a lo mejor no. Pero yo creo que el saber las vivencias de un estudiante es algo que vale muchísimo más que, por ejemplo, a mí, cuando yo hice mi mala elección vocacional, a mí las entrevistas a los maestros y los planes de estudio y los videos que encontraba no tenían como un significado para mí. O sea, yo no sabía qué era, o sea, yo no sabía en qué consistía algo, si simplemente checaba eso, ¿no? Entonces, pues bueno, puede servirle a alguna persona que tenga dudas acerca del mismo, o simplemente a alguna persona que tenga vivencias parecidas, o que estudie también medicina, o que estudie también determinada carrera que forme parte de nuestra sección. Y pues supongo que es enriquecedor al menos conocer acerca de un poco de todo. Claro, si a ti te llama la atención esta carrera o ya la estás estudiando, quédate porque esta información te puede ser útil. Comencemos de una buena vez. ¿Alguien quiere hacer la primera pregunta o el primer tema? Yo me doy. Adelante. A ver. Marroquín, ¿qué prefieres? A la vez. No es cierto. ¿Verdad o reto? Tienes dos sillas, una en un pastel. Bueno, ¿Qué ya probabilidad vamos a hay? Dale. Qué asco, yo nunca he jugado eso. Dios, pues está bien. ¿Cómo plantear la pregunta? Elige la 3. ¿De qué manera, de qué manera crees que fue cuando te decidiste a estudiar medicina? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque pues es muy común escuchar este estigma de que la carrera es muy complicada, es muy demandante. Entonces, tanto ¿cómo crees que fue tu motivación Okay. para decidirte a pues, enfrentar esto, que no sé si haya conllevado alguna presión extraña? Supongo que sí, supongo que no sé, no estoy seguro. Sí. Quisiera saberlo. Y pues sí, o sea, ¿cómo llevaste todo ese tema antes de ser estudiante? Ok. Esta es una historia muy graciosa hasta cierto punto. Para empezar, yo desde chiquito, como todos, decía que quería ser bombero, quería ser futbolista, entre otras cosas. Pero yo decía que iba a ser futbolista, pero antes de ser futbolista iba a estudiar medicina, para así cuando me lesionara, yo solo me iba a curar. No necesitaba ir a ningún otro médico para curar. O sea, me iba a curar yo solo, me iba a tratar yo solo. Y pues era un plus en el equipo, de que si alguien se lastimaba en el campo, pues tú tenías los conocimientos para atenderlo. Wow. Y ahí quedó, o sea, Demonios, Dom. era un genio. No, eso fue como por el kinder, más pequeño. Y luego fue llegando la primaria, secundaria, prepa. Y pues realmente no sabía qué quería hacer. No tenía claro a dónde quería ir. Y ya llegó el cuarto semestre, literalmente un día antes de inscribirnos. Y yo todavía no estaba seguro de qué quería, porque había opciones muy interesantes, como serían otras carreras. Obviamente relacionadas a materias que me hayan gustado durante la vida estudiantil que había tenido, que eran las ciencias, más que nada biología, química. Y dije, bueno, pues una carrera que incluye todas y que además dicen que es difícil, porque me gusta ponerme entre comillas retos,
es la más difícil de quedar en el examen, es la más difícil de entrar, la que más puntos pide. Entonces dije, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Y da la casualidad de que elijo la carrera y cuando la iba a elegir sale la información de una carrera muy parecida que es de ingeniero biomédico. Y pues con todo el grupito de amigos que teníamos ahí en la prepa, como es Javier, Oscar, Carlos, dijimos, no, pues la biotecnología pues va a ser el futuro. Entonces vámonos a ingeniero biomédico, unos a mecatrónica y vamos a poner una empresa más adelante. Una de las primeras empresas o una empresa aquí en México para desarrollar este ámbito aquí en México. Y pues desarrollar un nuevo, ¿cómo se puede decir? Mercado aquí a nivel nacional. Estuve pensando mucho entre ingeniero biomédico y facultad de medicina, médico, cirujano y partero. Pero me decidí por médico, cirujano y partero porque ingeniero biomédico era una carrera nueva, donde el plan de estudios no estaba, se podría decir, maduro hasta cierto punto, y pues la facultad de medicina ya tiene años de experiencia. Entonces me decidí por la facultad de medicina, pero más que nada la tomé por un reto, aunque también me gustan las materias que se manejan. Pero sí, era por un reto. Decidí entrar a la facultad de medicina por un reto al principio, una prueba más para mí. Un reto que tú te propusiste a ti mismo. O sea, hasta cierto punto quería ver qué tan difícil era la carrera de medicina, porque muchos dicen, no, está muy difícil, o no, es lo peor, no tienes vida social, cosas así. Pero sí, fue hasta cierto punto un reto, una hasta cierto punto mala decisión, entre comillas. No te estoy diciendo que no vale la pena la facultad de medicina para nada, está muy bonita la carrera, pero sí, o sea, es una decisión muy importante que no debes de tomarla tan a la ligera, entre comillas, hasta cierto punto. Puede que salga bien, como hasta el momento ha salido bien, pero también es una decisión que tienes que pensar bien. Interesante. O sea, dos cosas que quiero comentar. Uno, que Marroquín es un visionario, un emprendedor desde el kinder y luego en la prepa. Dos, Como pudimos notar. sí, esto interesante que le adjudicaras un sentido positivo a esta presión y temor y miedo a la dificultad de la carrera misma. Y tres, que creo que la carrera que más difícil que dar creo que era otra, no sé, una por ahí también de ciencias de la salud, ahí humildemente. Ok, no tienes que mencionarlo. No lo va a mencionar, es secreto. Es secreta. Hay una, creo que era servicio social, ¿no? Pero pedía menos puntos. Pero hasta cierto punto creo que ingeniero biomédico era un poquito más difícil, porque como era el primer semestre nada más iban a aceptar a 60 alumnos y te iban a hacer entrevistas. Creo que esa era la más difícil en ese entonces. Pero pues la fama de medicina, de necesitar sacar 1630 puntos de 1700, sí es algo que llama la atención. Sí, está difícil, yo nada más saqué 1699. Nada más, a lo primer intento. Me tardé 5 minutos, ¿no? En contestar el examen. Sí. No, ya, fuera bromas. Comento que fue muy inteligente tu decisión de no irte por la carrera, esta carrera nueva. Esto de que el plan de estudios no era maduro es muy cierto. Prácticamente ustedes iban a hacer los conejillos de Indias, la primera prueba, el testeo, el cáliz, para ver cómo salía. Entonces fue muy buena decisión, pues, haberte esperado. Quizás a lo mejor en un futuro te atrae otra vez la biotecnología o así. A lo mejor le puedes dar un enfoque a tu carrera hacia eso. Probablemente si es que todavía te interesa. Pero fue muy buena elección. Sí, de hecho, algo que te da la Facultad de Medicina, pues, es que hay muchas conferencias y simposios de diferentes temas, de todas las ramas que abarcan el área de la salud, se puede decir. Entonces, cada 2 años, creo, se hace y fui con un compañero de nosotros, Javier, asistí pues sí, año pasado, a estas conferencias, y sí, es otro rollo, es el mundo de investigación aplicado a la medicina, todos los pasos que debes de seguir, los consejos que te dan las mismas personas que están desarrollando los métodos o los dispositivos, y cómo los puedes ver aplicados y cómo cambian la vida de las personas. Entonces sí es algo que te enamora hasta cierto punto, está muy interesante. Con lo que me gusta a mí la investigación. ¿Es una convención, dices? Es una convención, entre comillas, internacional, sí, donde invitan a
tanto investigadores y científicos mexicanos como extranjeros, y vienen a dar pláticas. Por ejemplo, en la que fui con Javier, fue tanto en los auditorios de la Facultad de Medicina como en Sintermex. Entonces estuve yendo y viniendo de la Facultad de Medicina a Sintermex para asistir a diferentes convenciones que me interesaran, entre los cuales estaba un investigador aquí de México, creo que era egresado de la Facultad de Medicina, que está trabajando, creo que es en la Clínica Mayo, que es una clínica en Estados Unidos muy importante, y estaban investigando una cura para la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y una de las soluciones que estaban desarrollando, que estaban encontrando, se puede decir, es el trasplante de islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans son un cúmulo de células que se encuentran en el páncreas y que son los encargados de producir la insulina. En la diabetes tipo 1, tu cuerpo no puede producir insulina. Tu sistema inmune ataca las células pancreáticas que producen insulina. Entonces, por eso tienes la intolerancia a la glucosa, se puede decir. Por eso tienes esa enfermedad. Entonces, es muy interesante ver cómo el ingenio de otras personas se ponen o trabajan en equipo para descubrir la cura o la solución, entre comillas, a un problema que nos ha estado afectando a todos y a cualquier nivel, a cualquier edad. Y más aquí en México, que estamos en muy grandes cantidades de esta enfermedad que nos afecta en la sociedad. Claro, y qué importante que se promuevan ese tipo de conferencias para que así los alumnos conozcan y se inspiren, ¿no? de estos profesionales. Sí, te da la oportunidad de acercarte a diferentes profesionistas que ya viven de lo que a ti te interesa o que a ellos les gusta, aman. Entonces te da un poquito más de experiencia hasta cierto punto de las experiencias que ellos te cuentan, que han tenido que pasar. Ok. De hecho, yo Oye, Marroquín. también fui a una Dale. a una conferencia ahí en Sintermex. Se llama Animex, güey, y también van profesionales, güey. Yo también he ido. Güey, te cedo la palabra y... Yo también iba a decir La convención. La COPE. No, ya sí, ya hasta pregunta en serio, perdón. Yo dije, hombre, este vato va a preguntar algo acá. Oye, Marroquín, ¿tú qué crees que diferencia a un estudiante de la carrera de medicina de las demás carreras? Bueno, aquí es un tema algo peliagudo, se podría decir, algo difícil de tratar, porque pues yo nada más conozco el ambiente que es en la Facultad de Medicina, pero lo que sí he tenido experiencias es que, para empezar, de los compañeros que conoces en primer semestre, la gran mayoría, si no es por decir que un 80%, se van a salir de la carrera y se van a ir a otra, porque es un ambiente, entre comillas, difícil o complicado, que no es apto para todo tipo de personas. Y no es que diga que las personas que se salen sean insuficientes para la carrera o cosas así. Simplemente deciden no tomar el mismo estilo de vida que requiere la carrera. Pues tengo un gran amigo que hice en primer semestre que se cambió a mercadotecnia. Es muy inteligente, es muy aplicado en todo, pero no se quedó varias veces a una pregunta en un examen de pasar la materia. Entonces decides dejar de, entre comillas, perder el tiempo e irte a algo que también te gusta. Tal vez no te llamó la atención, no te capturó la carrera al 100%, y pues una decisión muy inteligente el cambiarte de carrera. Lo que diferencia a los estudiantes de medicina es que estamos acostumbrados hasta cierto punto en que en secundaria y prepa puedes hacer las tareas ahí en el salón. Puedes estudiar antes de los exámenes unos 5 minutos antes de los exámenes y te va a ir bien. Simplemente con que pongas atención a las clases, o que, no sé, un día antes, unas 2 horas antes, te pongas a leer los resúmenes de las clases, pues la haces para los exámenes. Aquí en medicina no. En medicina sí tienes que tener un horario, se puede decir, tanto para las lecturas de las clases, porque en medicina, antes de entrar a una clase, lo ideal es ir con el tema ya dominado prácticamente, porque, bueno, aquí en la Facultad de Medicina les decimos diarias, son las lecturas o los temas que tienes que leer de cada materia, pues como el nombre lo dice, diariamente. Son los temas que vas a ver en las clases, y
los doctores que están ahí impartiendo la clase, la cátedra, pues los catedráticos, te tienen como en un punto de vista de lo que te pregunten, tú lo tienes que saber, sin importar si no estás familiarizado con el mundo de la medicina, sin importar que eso no venga en el libro que tú estás leyendo. O sea, tienes que leer varios libros para poder contestar las preguntas tanto de los doctores que te dan la clase como de los exámenes. Entonces, sí es algo que diferencia a los alumnos de medicina, es que tienen que ser muy organizados en su tiempo y en la dedicación que le ponen a las materias. No siempre dan los mejores resultados porque te puedes pasar estudiando una semana, 2 semanas antes de los exámenes y te puedes, entre comillas, machetear todo el libro, pero si llegas al examen y los conocimientos que tienes nada más van a ser herramientas que te ayuden a contestar los exámenes. No es como que el conocimiento que tengas va a venir implícito en el examen. O sea, tú también tienes que pensar, tienes que analizar los casos que te dan. Eso es algo importante. Órale, te agradezco eso. Yo tengo aquí una pregunta doble. A ver, date. ¿Cuál crees que sea la motivación más grande que puedes tener a la hora de estudiar medicina, para poder ser capaz de superar las dificultades y las situaciones negativas que se vengan pues presentando a lo largo del tiempo? ¿Y cuál crees que es la competencia o la habilidad o capacidad o la aptitud más importante a la hora de estudiar medicina? No sé si dirías que la memoria o el pensamiento crítico, no sé, ¿cuál crees que sea lo más importante a considerar? Mira, vamos a empezar primero con lo que necesitas, entre comillas, para estudiar medicina, o lo más importante. Lo más importante es la dedicación. La dedicación es lo que hace que la carrera de medicina, entre comillas, sea muy sencilla. Porque puede ser la persona más inteligente del mundo, puede ser la persona que, no sé, te grabas todo lo que diga el doctor o cosas así, pero si no tienes dedicación, si no te formas ese hábito de estudio, vas a valer como quieras. Esto hasta cierto punto me pasó en primer semestre, que dejé la primera materia en toda mi carrera estudiantil, la dejé en terceras. Y eso es algo importante, el plan de estudios que tiene la Facultad de Medicina. En otras carreras tú puedes dejar terceras y como quiera te inscribes al siguiente semestre y puedes meter más materias aparte de la tercera. En la Facultad de Medicina, si una materia, entre comillas, importante, o sea, con el número de créditos, no te, en el siguiente semestre la dejas y en el siguiente semestre excedes los créditos que puedes llevar en el semestre, nada más llevas esa materia. No puedes meter ninguna otra. Tampoco puedes meter veranos para adelantar materias o quitarte materias, entre comillas, de relleno y dejarlas importantes para el semestre. No puedes hacer eso. Entonces tienes que tener mucho cuidado en cómo administras tu tiempo y tu tiempo de estudio entre las diferentes materias para intentar no dejarla y al mismo tiempo aprender de las materias en un corto periodo de tiempo, porque hay materias difíciles o que tienen la fama de difíciles, como anatomía, por la gran información y cantidad de cosas y nombres que tienes que aprender. Pero sí, lo más importante sería la dedicación, el tiempo de estudio que tienes. Ahora, ¿y qué es lo que te impulsa a seguir estudiando? Creo que puede llegar a ser un arma de doble filo, porque desde que tú dices a tus conocidos o a tus familiares, voy a estudiar medicina, todos o la gran mayoría ya te ven como el doctor. Ya te van a decir, esta persona es de confianza, le voy a preguntar cualquier duda que tenga sobre salud. Entonces tienes una gran responsabilidad y se siente muy bonito que te digan, mira, ya tengo mi doctor. O ¿en qué especialidad vas a estar? O cosas así. O sea, se siente muy bonito, pero a la vez en el momento de los exámenes o de las calificaciones, o los mismos doctores en las clases, a veces te llegan a ser muy duros o te llegan a insultar de que no, ¿cómo estás en esta carrera? Si no sirves para nada o cosas así. O sea, sí pueden llegar a ser muy, muy estrictos y muy duros al momento de no saberte una pregunta que te hagan. Pero tú al mismo momento de ver que los resultados no te están yendo como tú esperas, piensas en todas las personas que tienen, entre comillas, depositada en ti la fe o la esperanza de que vas a ser un gran médico. Entonces eso es
entre comillas, una carga, porque te fuerzas a ti mismo a no fallar, y a la vez es una herramienta que te ayuda a seguir adelante. Es algo muy, muy interesante. Además de que cuando tú puedes ayudar a una persona, le puedes aliviar un dolor, no solamente la enfermedad, sino entre comillas, la sanas emocionalmente. Le quitas un peso de encima a las demás personas. El lograr hacer eso, aunque sea algo súper sencillo, en los primeros semestres no tienes gran interacción con pacientes, pero vas aprendiendo. Entonces, tanto la belleza de la vida y de todo el cuerpo humano, como la belleza de poder ayudar a los demás, es lo que también te impulsa. Es una gran herramienta. Además de que hay muchos doctores que aman lo que hacen. Entonces, en las clases te llegan a compartir su amor por la materia o por el trabajo que ellos hacen. Entonces, tú te sientes inspirado y te dan ganas de seguir estudiando y de ser cada día mejor, tanto estudiante como persona. Estoy aquí Qué ya genial. un poco con las lágrimas, bastante buena respuesta. Supongo que siempre es padre recordar las motivaciones y tener una gran motivación, y pues está padre que la tengas, y que supongo que la mayoría de la gente que estudia pues casi que cualquier cosa la tendrá, así que qué bien. Mientras estaba platicándonos Marroquín sobre la estrategia que toma la facultad, sobre los semestres o sobre sobre el plan de estudios que tiene, sobre las materias en terceras y todo eso, o sobre las diarias, te quería preguntar si lo considera correcto, si considera que esta es la estrategia que toma medicina para, por ejemplo, atrasarte todo un semestre y nada más llevar una materia, o, o esto de que tienes que estudiar antes de entrar a tu clase y que ya tengas que saberte tu clase, aún así no la des tú. Me preguntaba si él lo consideraba correcto Es una pregunta interesante o conveniente. porque hay dos puntos de vista. Está feo, entre comillas, que te atrases todo un semestre por una materia. No importa si la dejaste con 69, con 68, con 69.9, si no alcanzas el 70 ya la dejaste. Y los exámenes de segundas tienen la fama de ser casi prácticamente imposibles de pasar. Pero, entre comillas, es una técnica de la facultad para ir haciendo un filtro de las personas que no están preparadas. O sea, te sirve como unos 6 meses donde te la puedes llevar, entre comillas, tranquilo, viendo en qué te equivocaste. Porque al final de cuentas vas a ser un médico. Vas a ser, a partir de cuarto año, vas a empezar a ir a los hospitales a tratar con personas. Y cualquier error que tú tengas puede llegar a ser fatal. O sea, tú trabajas con vidas humanas. Entonces es importante el que tengas o el que te formen, entre comillas, a fuerza, un hábito de estudio, un hábito de responsabilidad. Y que si fallas, si llegas a fallar por cualquier motivo, tengas el tiempo para identificar cuál fue tu error y seguir adelante. Porque si llegan en la carrera a las personas que nada más llevan una materia en el semestre porque la reprobaron o cosas así, les ponen la etiqueta de irregulares y nada más llevan esa materia. Y también hasta cierto punto, yo que ya lo viví, llega a ser un semestre muy, entre comillas, triste, porque ves a todos tus compañeros que sí lograron pasar las materias, que sí lograron las metas, avanzar, y tú te sientes estancado. Además de que tienes la presión de que tienes una cantidad limitada de semestres para acabar la carrera. En sí la carrera son 12 semestres y un año de servicio social. El límite son 18 semestres, creo, para acabar la carrera. Y son materias que no son para nada sencillas, porque son mucha información que tienes que aprenderte y comprender, entender, si te puedes ir atrasando cada vez más. Pero sí, se me hace que es, entre comillas, justo el que te dé un tiempo para que puedas mejorar como estudiante, como persona, y pues al final de cuentas ser un mejor médico. Además de que el llevarte materias solas en un solo semestre te ayuda mucho para aprender más sobre esa materia, porque en sí, bueno, en mi punto de vista, el tener un semestre que realmente son 4 meses y medio, tal vez 5 de clases, no es suficiente para aprenderla en sí
los conocimientos de toda la materia, porque ves materias muy, muy importantes, muy básicas. O sea, hasta el momento, este semestre que acaba de pasar es fisiología. En la fisiología te enseñan cómo funciona todo el cuerpo, cómo funciona el páncreas, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funciona la respiración, cómo funciona el corazón. Empiezas a familiarizarte con los electrocardiogramas, con electromiografías, cómo funcionan las sinapsis en el sistema nervioso, cómo se produce el movimiento en los músculos, y es todo eso a nivel molecular, con diferentes sustancias y receptores que inhiben. Entonces es muy interesante, mucha información, bonita, pero no tienes un tiempo limitado para aprender. Entonces, hasta cierto punto el que te detengan para que tengas mínimo la información necesaria de la materia es útil, se puede decir. Ok, lo entiendo. Y en estos semestres, por ejemplo, dijiste que este último fue de fisiología. Sí. ¿Llevas varias materias que se relacionan a la fisiología o es solo una materia? En sí, las materias se van relacionando conforme vas avanzando. Por ejemplo, en primer semestre ves bioquímica y embriología. En segundo semestre ves anatomía e histología. En tercer semestre es fisiología y genética. Entonces, con los conocimientos que vas adquiriendo de materias anteriores, los vas vinculando a las materias que estás viendo. Entonces, sí, Entiendo. sí es como que tienes que aplicar los conocimientos de todas las materias que ya llevaste a las materias que estás llevando. O sea, y como quiera sigue siendo mucha información. Sí, tienes que leer mucho. Eso es lo que más ven, que lees mucho. Yo quisiera preguntar, Marroquín, ¿cuánto dura esta carrera? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántos años estudiando? Pues mira, desde que entras los doctores te dicen que la facultad de medicina o la carrera de medicina que elegimos nunca se acaba, porque todo el tiempo te tienes que estar actualizando, todo el tiempo tienes que estar estudiando. No hay una persona que se sepa todo de todas las especialidades, nunca se acaba. Pero si hablamos estrictamente de la vida estudiantil, entre comillas, son 6 años de la carrera más 1 año de servicio social. Terminando eso, ya sales como médico cirujano partero o también conocido como médico general. Después de eso tienes la opción de presentar un examen llamado ENARM, que es a nivel nacional aquí en México, que es para la especialidad, de las cuales presentan aproximadamente 58,000 personas y solo pasan 8,000. Son las 8,000 personas que pasan a hacer su residencia para aprender, para ser especialistas, pues. Y después de los especialistas están las especialidades, los doctorados, másters. Pero sí, en sí la carrera nunca se acaba. Es muy larga, pero es también muy bonita. Ok, y ahora Con razón me dicen carrera de medicina. Perdón. y A ahora nos esos puedes 6 decir cuánto años, dura 6 años que realmente. dura la... Sí, son 6 años Ah, que dura perdón. la carrera, más el servicio social para que te puedas Discúlpame. titular. Y ahí más o menos aproximadamente a partir de cuarto año empiezas con guardias. O sea, vas a los hospitales a hacer rotaciones de 12 horas, creo. No son pocas horas, ¿eh? Ok. No, bueno, creo que les llaman 12-24, porque son 12 horas en el hospital y luego tienes 24 horas fuera del hospital. Pero en esas 24 horas comes, duermes, estudias y vas a clases también. Ah, la madre. Y luego vuelves a entrar a un turno o una guardia de 12 horas en el hospital, dependiendo del departamento que Pero lleves. esas guardias están contempladas en el horario de la facultad, ¿no? Son parte de la facultad, sí. Pero, o sea, si tienes clase mientras estás en guardia, nada más te dan oportunidad de ir a la clase y de regresarte luego a la guardia. Y los grupos, o sea, se hacen 3 grupos, A, B y C. Entre el A, por ejemplo, de 12 de la noche a 12 del mediodía. Luego va el B, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y luego entra el C, que es el que va cambiando, que va a suplir, entre comillas, al A, para que pueda descansar. Pero en sí tienes que organizarte mucho. Ok.
Pues era esa pregunta precisamente, que si por ejemplo, el tiempo que te retrasas, si repruebas una materia, cuenta aparte de los 6 años que dura la carrera, ¿verdad? O Sí, sea, puede durar más años. sí, sí, sí. La carrera dura 6 años, pero si tú te vas retrasando, obviamente va a durar más. Eh, pero tienes un límite de 18 semestres, Ok, o sea, de 9 años. muy bien. Yo voy. ¿Hay algo? Ah, dale, dale. No, no, basta, no, basta, basta. ¿Hay algo que al momento en el que tú entraste te sorprendió? Ah, hace unos momentos mencionaste que el 80% de los estudiantes que entran, de tus compañeros, no terminan la carrera o deciden irse por otra. Y yo pienso que eso es justamente no porque no sean suficientes para ella, sino porque tomaron una mala decisión o entraron a la carrera teniendo una falsa idea de lo que es la carrera de medicina. ¿A ti qué te sorprendió, Marroquín, al momento de entrar, de tus primeros días, tus primeras semanas, ese primer día mágico, siendo un universitario, quiero pensar? Algo ¿Qué nos muy, contarías acerca de muy eso? importante es que desde el primer semestre, o sea, tú literalmente acabas de salir de la preparatoria, sigues siendo un adolescente. Entonces, no tienes la Claro. madurez, o todavía no te cae el 20, entre comillas, de que ya estás estudiando, ya estás en tu formación profesional, que todo lo que hagas prácticamente va a quedar marcado para tu vida profesional. Entonces, hasta cierto punto no te lo tomas en serio. Pero desde la primera clase, los doctores que te imparten las diferentes materias son profesionales. Son profesionales con maestrías, con bastante experiencia en la materia y en el ámbito, que te impresionan. Te dan esa energía o te comparten sus experiencias para poder estudiar la materia y que te enamores un poquito más de la carrera en sí. Pero sí, lo que más me impresionó son los exámenes. Los exámenes sí son muy diferentes. O sea, siguen siendo de opción múltiple y todo lo que tú quieras, pero la forma en que tú contestabas los exámenes de secundaria, primaria, prepa, es muy diferente a la de los facultados, El rigor y la dificultad de de los los exámenes. exámenes. Sí. Y Madre mía. también es toda la generación presenta al mismo tiempo la misma materia. Entonces, tú saliendo del examen, puedes ver a todos tus compañeros que están llevando la materia. Los puedes ver cómo están antes de los exámenes. Todos están con los libros, súper nerviosos, intentando estudiar, porque a veces no se organizaron bien con el tiempo, o están muy nerviosos, o cosas así. Luego, saliendo del examen, ves a muchos eh, casi llorando porque no les fue como esperaban, o porque el examen estuvo muy difícil, o porque no se sienten ellos como personas suficientes para la carrera. Y sí es muy, muy triste llegar a ver que personas o compañeros tuyos, amigos, que los dices, es súper responsable, es muy inteligente, es muy dedicado, esta persona la va a hacer, le va a ir excelente. El día de las calificaciones es, hey, ¿cómo te fue? Saqué 30, saqué 20, saqué 25, saqué 40, no pasé la materia, cosas así. Entonces sí es algo muy sorprendente. Entiendo. ¿Y de qué manera, o sea, tú crees que la facultad toma medidas respecto a esto y acerca de la decepción y la deserción escolar que suele haber en la facultad? Eh, Porque pues siempre has tenido este estigma, o bueno, supongo que es una realidad acerca de la ansiedad, la depresión en estudiantes de medicina. Sí. ¿Tú cómo ves esto y crees que se está haciendo de manera correcta o crees que falta algo que se podría mejorar? Es una pregunta difícil, porque sí la facultad toma muchas medidas en cuenta de, para que las personas no se sientan culpables, se podría decir, de que se sienten insuficientes, caigan en cuadros de depresión, ansiedad o en un síndrome llamado burnout, que es parecido, pero hasta cierto punto es inevitable, se podría decir, porque la carrera en sí, las diferentes materias y los diferentes departamentos que hacen los exámenes, cosas así, te están formando, porque no es, necesitas tener un cierto carácter para poder
sobrellevar lo que te espera. Porque se podría decir que ahorita estoy en la parte fácil de la carrera, que son las materias básicas, donde todavía no entro a un hospital, porque en el hospital inevitablemente te vas a topar con la defunción de algún paciente, los familiares de los pacientes, la preocupación, el llanto, la tristeza de la defunción de alguien, y también con la alegría de ver a las personas que estaban muy graves y que sobreviven. Entonces, las mismas materias, la misma facultad y los mismos doctores, porque como mencioné antes, los doctores a veces sí son muy duros con las palabras que te dicen. Por ejemplo, tengo una anécdota de la primera semana de anatomía. En anatomía teníamos, se puede decir, 3 laboratorios. Era LASEK, donde veíamos cuerpos, se podría decir, preparados de forma educativa para aprender cómo están las estructuras, los diferentes órganos, arterias, venas, nervios, bla, bla, bla. Y teníamos los laboratorios de imagen y de razonamiento clínico, donde analizábamos casos clínicos, y otros donde analizábamos radiografías, ecografías, TACs y diferentes estudios de imagen. Entonces, el doctor tienen una metodología, una rúbrica que cada alumno tiene que seguir al momento de describir una imagen, y te separan en grupos de 4 estudiantes para los laboratorios. Entonces llega el doctor, y pues ese doctor ya tenía fama de ser muy estricto, y pues todos literalmente asustados, le podría decir. Entonces llega el doctor con nosotros a nuestro cubículo, entra, se nos queda viendo, no dice nada más, saca la lista, pum, fulanito de tal, describe una esa imagen. Y ya con el simple hecho de empezar mal la descripción de la imagen, te detenía, ponía, obviamente con un grito se podría decir, y pasaba a la siguiente persona. Y así hasta que no lo dijeran bien. Entonces, ninguno de nosotros supo describir la imagen correctamente, pues porque era nuestra primera semana, no teníamos ningún acercamiento a tal para la descripción de las imágenes. Entonces nos empieza a regañar y me preguntó a mí que si dábamos por vista la clase y nos íbamos, o si seguíamos, y me lo preguntó 3 veces, y yo estaba pensando de cuál era la opción correcta, porque pues si le decía que la diéramos vista, pues se iba a acabar todo, pero también podía la opción de que se enojara el doctor y, o sea, nos fuera en feria a todos. Y si le decía que siguiéramos con la clase, pues iba a seguir lo mismo, porque no teníamos los conocimientos necesarios. Entonces, mi gran pocota y yo dije, no, pues vamos a seguir, porque algo se nos tiene que quedar. Y esa frasecita de algo se nos tiene que quedar fue como si fuera una bomba, porque el doctor empezó a regañarme de tal manera que es como que muchas compañeras sí terminaban llorando, o compañeros, y de que no, ya no quiero entrar a la facultad, o se dan de baja del semestre, o no quieren con ese doctor, o cosas así. Pero hasta cierto punto es importante esos regaños, porque te van formando y te van haciendo darte cuenta de la realidad en la que estás. El doctor me dijo que era un mediocre, que con este pensamiento de algo se me tiene que quedar, no iba a lograr nada, y que tenía que estar serio, porque en la carrera que estoy estudiando vamos a tratar con personas, con vidas humanas. Y si seguimos con esta mentalidad de algo se nos tiene que quedar, o de conformistas, o de una mentalidad mediocre hasta cierto punto, en un futuro, en lugar de salvar personas, íbamos a matar personas. Íbamos a matar a personas que necesitaban nuestra ayuda, y que por nuestra inmadurez, se podría decir, hasta cierto punto, íbamos a causarles la muerte. Entonces, eso que te lo digan en la primera semana del segundo semestre de la carrera es algo fuerte, y unas personas lo pueden tomar para mal, como que te están insultando personalmente o cosas así. Pero yo siempre lo tomé como no lo tomé personal, lo tomé como una advertencia, un consejo, porque hasta cierto punto tienen la razón. O sea, no está en lo equivocado. Si yo seguía así, o si seguíamos sin estudiar antes de las clases, o sin tener el interés, entre comillas, de investigar o de aprender más, pues hasta cierto punto nada nos aseguraba de que nuestro error o nuestra falta de conocimiento
no le iba a costar la vida a alguien. Entonces es el formar el carácter de las personas que necesitan, y obviamente va a haber momentos donde tu carácter, donde tu estado anímico no va a ser el óptimo, y las calificaciones y los comentarios de los doctores y también la misma presión, entre comillas, social o familiar que tienes, te va a sobrepasar, pero pues es algo que tienes que aceptar hasta cierto punto y mejorar en fortalecer tu carácter para poder sobrellevar todas esas situaciones. Entonces sí es hasta cierto punto necesario el tipo de trato que sufres en la Facultad de Medicina, o bueno, así lo veo yo. Pero sí la facultad implementa muchos proyectos de psiquiatría, psicología, pláticas, y los mismos doctores platican contigo de que no hay nada de malo que te atrases un semestre, que te atrases 2 semestres, o que digas, esta carrera no es para mí. Si no quiero vivir así en lo que queda de mi vida, si no soporto la presión, si no me gusta la presión, o cosas así, es la opción más inteligente, te dicen, es no pierdas el tiempo aquí, vete a una carrera que sí te llene, que sí te haga feliz. Sabias palabras. Y qué difícil entender ese rigor, esa disciplina, porque como tú lo dices, mucha gente se lo puede tomar personal, pero es necesario, sumamente necesario, porque nuevamente estamos hablando de que estás tratando con la vida de una persona y es responsabilidad tuya. Entonces, es algo difícil y algo admirable, estas personas valientes. Chicos, No sé, yo tengo mis conflictos personales en contra de esas metodologías, pero pues es otro tema, supongo. Date. No sé, o sea, solamente lo veo como estudiante como yo, estudiante de Psicología. una ciencia de la salud, mucho más, obviamente mucho más importante y trascendental que la medicina. Ok, es importante, no te No, no lo es niego. cierto. No lo sé, o sea, para mí la base de la salud es considerarnos como seres biopsicosociales, y no sé, me causa conflicto este concepto de competencia y de rigor tan cabrona que exigen en muchas facultades, principalmente la de medicina, no sé, pero supongo que tiene algo de sentido, Sí. algo, no sé. Yo cambiaría algo, no sé qué el qué, porque no lo he estudiado, no lo he intentado analizar más allá. Ojalá algún día pueda, pero pues sí, nada más eso. Y pues de hecho te puedes meter de oyente. Las clases más, entre comillas, famosas en las que te puedes meter de oyente y que vas a presenciar este tipo de conductas o comportamiento de parte de los doctores es en segundo semestre en anatomía, porque sí es, o sea, sí, hasta cierto punto sí es incorrecto que por algo que tú no sepas, que no te habían explicado, que en tu vida sabías que existía, te regañen a tal punto, o te hagan sentir menos, o te insulten, o cosas así. Pero también te están preparando para un ambiente que no es nada amigable, que es lo de un hospital. Bueno, aquí en México, en esta situación que estamos en pandemia, con lo de los termómetros infrarrojos que supuestamente matan tus neuronas, o con los oxímetros que te roban la huella digital, con hasta cierto punto con la ignorancia de la sociedad, que te llega a un servicio público, un hospital, y te empiezan a gritar de por mí tragas, por mí, a mí me debes todo, tú deberías de vivir de limosnas porque con la salud no se hace negocio, cosas así. O sea, te hacen desarrollar un carácter donde en esas situaciones no pierdas la calma, no pierdas, no te distraigas pues de lo realmente importante. Tienes que aprender a manejar todas las situaciones, y no todas las situaciones van a estar a tu favor, no todas las situaciones van a ser positivas, o sea, con desenlaces positivos, pues. Pero tú tienes que aprender a manejar tus emociones, sería inteligencia emocional, y el poder seguir, porque en un hospital no tienes el tiempo de, se te muere un paciente, no te puedes quedar todo lo que queda del turno, o no te puedes tomar ni 30 minutos de descanso, entre comillas,
para tranquilizarte emocionalmente, porque tienes a otros 15 pacientes, otros 16 pacientes que también dependen de ti. Entonces, una situación no puede nublar completamente tu pensamiento analítico, tu pensamiento crítico y tu forma de actuar. Porque si entras en shock, entre comillas, pues los demás pacientes que también dependen de ti, ¿qué va a hacer de ellos? Entonces, es una forma cruel hasta cierto punto de formarte el carácter, pero también es necesario, o así lo veo yo. Qué bien, Marroquín. Esta capacidad de entender las adversidades y cosas negativas como motivación, pues supongo que es algo de admirar. La mayoría de la gente pues suele quejarse y pues ya podríamos debatir si tienes razón o no. Supongo que simplemente es de cómo lo ve cada persona. Pero pues sí, está Claro, interesante. Lo son viste. diferentes perspectivas. Y ¿sabes qué, Fer? Ajá. Yo no pienso, bueno, pues no lo dijimos de hecho, pero no todo es malo, vaya. Hay doctores que son igual de profesionales, igual de buenos, de responsables y de catedráticos que, que no te tratan así, que no te regañan. Yo creo que depende mucho del carácter de la persona, por supuesto, pero son maneras diferentes de trabajar y de ejercer esto y de que se cumplan los objetivos, que es salvar una vida, varias vidas, cumplir con su trabajo, con su misión. Lo que pienso yo que nos trató de decir Marroquín es que abunda ese carácter, ese rigor, esa frialdad entre los doctores. Sí, lo ves presente en muchas clases, pero también hay muchos doctores en donde son un amor de personas. Ahorita en la materia que llevaba de fisiología, mi doctor, el doctor Treviño, le mando un fuerte abrazo, aunque no, estoy casi seguro que no va a haber esto, es un amor de personas. Es Y súper fan, ¿eh? Es uno de los doctores que te comparten el amor a la medicina. El amor y la dedicación que él le pone al trabajo, a su trabajo, tanto de médico como de profesor, como catedrático, es impresionante. Y si te llegas a preguntar, o hasta cierto punto te llegas a sentir mal, porque no te sientes a su nivel. O sea, sientes que hagas lo que hagas, estudies lo que estudies, nunca lo vas a alcanzar. Pero a la vez te da esa motivación para seguir estudiando y aprendiendo más. Y no solamente de la materia que imparte, sino de todas las demás. Pero si no todos los doctores, o no todas las materias, entre comillas, están hechas para hacerte sentir mal contigo mismo, aunque los exámenes tal vez lo logren. Bueno, al parecer Marroquín es masoquista, pero bueno, ese es otro diagnóstico. Muchos de los doctores dicen que nosotros no tenemos salud mental, nosotros somos masoquistas y estamos locos porque nos gusta la medicina o porque seguimos ahí, pero sí, desde el primer día te lo dicen, no es una carrera fácil, es una carrera que vas a tener que sacrificar muchos eventos familiares, salidas con amigos, tiempo de comida, tiempo de sueño, pero pues al fin y al cabo estás ayudando a las personas. Creo que eso es la satisfacción más grande que toda la carrera, el saber que gracias a ti una persona sigue con vida. La situación de una familia mejoró. Salvaste la vida del hijo de un matrimonio o salvaste la vida de la mamá o el papá de un niño chiquito que lo necesita. Eso se podría decir, invaluable. Qué bonito. Bueno, siguiendo con esta nube de sentimientos que afloran, voy a continuar con una pregunta bastante conmovedora. ¿Cuál crees que fue más importante en tu inspiración para el gusto con la medicina? Opción A, Grey's Anatomy. Opción B, Doctor House. El Doctor Vic o Doctor Stone. Y justifícala. Bueno, no me lo van a creer, pero no he visto ninguna de las series. No, o sea, he visto uno que otro episodio de Doctor House o corto de Grey's Anatomy, cosas así. Pero realmente para entrar a la carrera no estaba familiarizado con ese ámbito. Wow. Yo
la carrera estaba pensando que la medicina era, entre comillas, la carrera más noble, porque mientras ganas dinero para subsistir tú y poder formar una familia y proyectos personales, estás ayudando a las personas de una forma directa hasta cierto punto. Entonces era como un ganar-ganar. Ganas tú tanto realización personal, una remuneración económica y el ayudar a las personas. Pero es la segunda más, ¿cómo dijiste? ¿Más noble? ¿O cuál fue la palabra? La carrera noble, sí. Es la segunda, güey, porque la primera es psicología, güey, porque mientras ayudas a las personas, güey, no te pagan. O sea, está más cabrón todavía, güey, es por amor al arte. Uf, el amor al arte. ¿Qué más? Pues no sé, supongo que una conclusión que tengas hacia alguna persona de que estudie medicina, que no estudie, que quiera estudiar, o simplemente, pues, alguna reflexión que quieras dar. Primero que nada, que no le tengan miedo a la carrera, ni al fracaso, porque, bueno, es una frase que saqué de Batman, de la trilogía de Batman, donde dicen, ¿por qué caemos? Y la contestación es, para aprender a levantarnos. Si tú te interesa la medicina, entra a la carrera, ya, o sea, sobre aviso no hay engaño de que tienes que ser organizado con tu tiempo, tienes que estudiar, tal vez los resultados no sean de tu agrado, pero poco a poco vas mejorando, poco a poco vas aprendiendo y sientas o no, vas avanzando. Y si no llega, si no cubre tus expectativas, si no te gustó, si no es lo que piensas, pues salte. No hay nada de malo en salirte. No hay nada de malo en decir, me equivoqué, me voy a cambiar de carrera. Es admirable, porque te caíste, pero te estás levantando. Y más que nada, no se encierren en sus fracasos, no caigan en sus fracasos. Piensen qué es lo que pudieron haber hecho mejor, qué es lo que, las variables que afectaron, cómo sucedieron las cosas y mejorar. Eso es todo. Impresionante. Crack. No encontraba una reflexión tan bonita desde aquella de Martin Luther King, güey. A ver, cita la reflexión de Martin Luther King, por favor. De Charles Chaplin. Iván, hermano, no sé si tengas alguna otra cosa que comentar, preguntar aquí al invitadazo de esta tarde. No, yo ya pregunté todo lo que quería preguntar. Fernando. Pues nada, espero que esto haya servido de algo para esas 3 personas que suelen escucharnos. Y pues no sé, supongo que fue fructífero y ahí a ver si ya con el tiempo van surgiendo más preguntas o si ya esto va rodando, pues quizás podamos traer a Marquín y ya hacer una plática más personalizada, más específica. Pero por el momento, pues yo lo veo bastante bien. Muchas gracias por invitarme y tenerme aquí. Muchas gracias. Sí. Y gracias, también, Marroquín. Espérate. Dale. También quiero proponer un reto a todas nuestras personas que nos siguen, güey. Que por cada vez que Marroquín haya dicho hasta cierto punto, se den un shot de agua mineral. De agua mineral, por favor. No tomen, amigos. No, ya puedes proseguir con tu conclusión, Arturo. Pues quiero agradecerle aquí al invitado Luis Marroquín por su presencia en esta primera edición, este programa, y por esas anécdotas que nos compartió, por esta experiencia como estudiante que ha tenido, por sus consejos, por sus bromas y por aclararnos un poquito más la mente sobre lo que es estudiar esta carrera. Te agradezco, Marroquín, te felicito porque hace unos momentos estábamos platicando y me dijiste que te había ido muy bien en tus calificaciones y pues quería también aquí mencionarlo para que la gente sepa que no estamos hablando con cualquier persona. Es una persona responsable, educada y muy, muy comprometida. Te admiro, te respeto. Gracias por estar aquí y nada más, hermano. Muchas gracias, Marroquín.
Gracias, gracias. Gracias. Un honor estar aquí. Y pues bueno, Nosotros fuimos ALM en en el este primer próximo programa de... programa de, ¿cómo se llamaba? En la café con... En la café de con. café. Pip, pip, Yo estoy en mi casa. Es que ahorita no hay en el café. En las casas con la café. Hasta Dale, luego. hasta luego. Adiós. Bye, gracias por escucharnos. Ya ahí Deposítenme. quedó.